Vamos a ver el filtrado de señal. Cuando tenemos una señal alterna, pues tiene una frecuencia determinada. Esta frecuencia a veces nos interesa que filtrar unas frecuencias bajas o dejar pasar las altas o filtrar las altas y dejar pasar las bajas. Por ejemplo, para los audífonos es muy útil para seleccionar un cierto rango de frecuencias también y discriminar otras frecuencias que son molestas para nuestra audición. Esto se consigue siempre con un condensador, ya sea como filtro pasivo. Filtro pasivo es aquel filtro que contiene una resistencia y un condensador. Por ejemplo, si introdujésemos una corriente alterna, esto sería un filtro, podría actuar como un filtro. Y un filtro activo es aquel que lleva un componente, digamos, con transistores. Es decir, que pueden modificar la potencia total del circuito. Como puede ser, por ejemplo, un amplificador operacional. Por ejemplo, horrible. Filtro activo sería una cosa así. Con un condensador en la realimentación. Esto sería la entrada y esta la salida. Bueno, este sería el filtro activo. Como veis, ambos tienen el condensador como componente principal y es porque la reactancia del condensador se define como 1 partido por 2pi la frecuencia por el condensador. Entonces, si aumentamos la frecuencia, lo que va a ocurrir es que como la frecuencia está en el denominador, me va a disminuir la reactancia. Si disminuyo la frecuencia, me va a aumentar la reactancia. Como la reactancia tiene unidades de ohms, son ohmios, va a ejercer una resistencia en el circuito. ¿Vale? Entonces, si me ejerce una resistencia, como sabemos, si por ejemplo tenemos aquí una pila y dos resistencias, si yo tengo aquí un ohmio y aquí tengo 2 ohmios y yo tengo aquí 10 voltios, me va a caer mucho más voltaje en esta resistencia que en esta. Si lo calculamos, lo vamos a comprobar. La resistencia total es 3 ohmios por estar en serie. La intensidad total, por tanto, será el voltaje partido por la resistencia total, luego son 10 voltios entre 3 ohmios, y esto es igual a 3,3 periodos de amperios. Por tanto, si lo multiplicamos por sus resistencias, el voltaje, si esta la llamamos R1 y esta la llamamos R2, el voltaje en R1 será la intensidad total, por ser un circuito en serie es la misma intensidad total por R1, o es 3,3 amperios por 1 ohmio. Esto es igual a 3,3 voltios. En R2 será I total por R2, la misma intensidad por estar en serie, y será 2 ohmios por los 3,3 amperios. Y esto me da 6,6 voltios. Si lo sumamos, me dan los 10 voltios. Como veis, en R2, como tiene un valor mayor, me cae
más voltaje, cae el doble de voltaje en esta resistencia que en esta. Esto es debido a que para mantener la misma intensidad en ambas resistencias y en todo el circuito, por ser un circuito en serie, voy a tener que aumentar el potencial en la resistencia de mayor valor para que fluyan la misma cantidad de electrones por ella. Bien, pues sabiendo esto, si tenemos un filtro con alterna, con una resistencia y un condensador, al aumentar la frecuencia de la fuente, si aumento la frecuencia de la fuente, hemos dicho que disminuye la reactancia, es decir, disminuye la resistencia que ejerce el condensador. Al disminuir la resistencia que ejerce el condensador, si tenemos un valor decente de resistencia, me va a caer la mayor parte del voltaje en la resistencia. Si yo coloco en esta resistencia otro circuito, como puede ser la parte amplificadora de un audífono, pongo el ampli aquí y aquí el condensador. Al poner el amplificador en paralelo con la resistencia, el voltaje que me caiga en la resistencia va a ser el voltaje que me caiga en el ampli. Por tanto, toda la señal de la fuente me va a caer en el amplificador. Como aquí esta resistencia es pequeña, porque me disminuye al aumentar la frecuencia, y esta resistencia supuestamente será mayor que el condensador, me va a caer toda la señal que me venga de la fuente en la resistencia y por tanto en el amplificador o en el resto del circuito que tengo. Si por el contrario disminuyo la frecuencia, ¿vale? Imaginaos que tengo una entrada de un audífono que es de audio y quiero montar mi ampli en el condensador. Si disminuyo la frecuencia en esta entrada, lo que voy a obtener es un aumento de la reactancia en el condensador, es decir, un aumento de la resistencia en el condensador. Por tanto, toda la señal me va a caer en el condensador por aumentar mucho con respecto a la resistencia. Normalmente siempre se tiene que coger un valor de resistencia que no sea ni muy grande ni muy pequeño, para que cuando yo modifique la frecuencia me disminuya mucho la reactancia con respecto a la resistencia y que cuando aumente la frecuencia me disminuya mucho la reactancia con respecto a la resistencia.